Termino de leer este artículo de Álvaro Cepeda Neri, publicado el día 9 de julio en Contralínea, aunque el artículo, por lo que se entiende, se escribió incluso antes de la elección, y me quedo pensando, ¿de verdad se van a ir de rositas Calderón, Videgaray, Rosario Robles, toda la bola de delincuentes que acompañan su gobierno criminal? Y de verdad tampoco se va a llamar a cuentas a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Ernesto Zedillo, a Carlos Salinas, por lo que han hecho en nuestro país. ¿En serio no les va a pasar nada? Y pone como ejemplo Álvaro Cepeda Neri en su artículo lo que pasa en Guatemala o lo que pasó aquí en España. Miren lo que dice. Dentro de más de 500,000 de homicidios, cientos de periodistas. Cuentan que mexicanos de paso, o sea turistas y radicados allá, fueron al domicilio de la acusada del robo de más de 100 millones de pesos, la esposa del ladronzuelo Javier Duarte de Ochoa, y le entonaron las golondrinas con motivo de que está en curso su extradición tras darse la gran vida. Yo lo merezco, sentenció antes de huir, en la capital de Inglaterra. A Peña hay que despedirlo con un réquiem, porque todo parece indicar que al régimen priista ya lo llevan a enterrar entre miles de cucarachas y un ratón, no de Sacristán, sino de Los Pinos, por el desastre económico y social que deja Peña tras el saqueo, que anda queriendo borrar el contralor nombrado por el priismo, David Colmenares Páramo, cesando a la directora general de auditorías que mostró lo que se conoce como la gran estafa de Rosario Robles y Mit en Cedesol, la estafa maestra de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Se acuerdan que corrieron a esta señora? Continúa el artículo. Pero esta institución debe seguir escarbando para ir tras las huellas de Videgaray y otros peñistas que despojaron al pueblo, el que se ha revelado como populismo, enriqueciéndose como para que sean llevados a los tribunales para deslindarles responsabilidades penales, quitarles todo lo que se llevaron y sancionarlos con al menos cadena perpetua. Guatemala, ahora en desgracia por la erupción de un volcán, es un ejemplo de eso. Han cesado a 2 presidentes por rateros, y en España acaban de sacar del poder presidencial a Rajoy, también por ratero, y siguen los juicios contra Rajoy. En nuestro país se necesita un cambio de régimen, cuestionando a fondo al peñismo con quien culminan 7 sexenios, cuando menos, de López Portillo, alias agarren a López Porpillo, a Peña, pasando por De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, desde 1976 hasta 2018. Eso para hacer una limpia y saber lo que se robaron esos presidentes y su grupo cártel, al estilo de los capos del narcotráfico, porque son delincuentes organizados para robar y así empobrecer a 55 millones de mexicanos, 30 millones en la informalidad. Estos datos se los he dicho, ¿no? Ya ven que se paran el cuello. Oye, en México nada más hay una tasa del 4 o 5% de desempleo. Ajá, pero es que ellos consideran, como dice aquí, que Peña y el INEGI clasifican como un empleo, consideran que ir a vender chicles al metro es un empleo. Pero son 30 millones de mexicanos en la informalidad, subempleados, que al final es desempleo, y 10 millones de indígenas en la miseria. En este contexto de cientos de miles de homicidios, desde el de la madridismo al peñismo, con más de 2 millones de mexicanos asesinados, este dato es brutal. Es brutal este dato, en 7 sexenios, 2 millones de asesinados. Muchos de ellos enterrados en fosas clandestinas y otros desaparecidos. Hay cientos de periodistas privados de sus vidas por informar sobre los abusos de los gobernantes y empresarios, quienes se han hecho una banda para tratar de sabotear las elecciones, estar conspirando y al parecer dispuestos a un golpe de estado militar para impedir que el pueblo populistamente elija presidente de la República. Recientemente, de manera bestial, mataron al corresponsal de Excelsior Héctor González Antonio en Tamaulipas, también a la colaboradora de El Financiero Alicia Díaz, donde está implicado su exesposo como probablemente responsable. Pero desde el año 2000 hay más de 22 periodistas asesinados debido al desarrollo de su actividad en los medios de comunicación. Ahí está mal su dato.
porque desde el 2000 a esta fecha son más de 100. Han sido ultimados para que ya no se ocupen de exhibir los abusos de funcionarios y otros delincuentes, sobre todo narcotraficantes, a quienes les molesta de tal manera que son capaces de quitar de en medio a los reporteros en un ambiente de impunidad para asesinar a millones de mexicanos desde que a partir de 1982 afloró el comercio de las drogas, la compra de armas a los estadounidenses e incluso a armerías alemanas. Así es como desde entonces ha ido en aumento lo que ha llegado a ser una violencia sangrientamente macabra, imparable, donde los homicidios alcanzan a mexicanos inocentes que quedaron en medio de los fuegos cruzados. Tenemos investigaciones, libros que se ocupan de las libertades de prensa y sus muertos. Vicente Leñero, los periodistas, y de Carlos Moncada, oficio de muerte, así como el texto de Miguel Ángel Granados Chapa, Buen Día, el primer asesinato de la narcopolítica en México. Sobrevivimos los mexicanos en una época crisis enmarcada en todas las caras del poliedro de las violencias. Se ha dejado crecer la criminalidad y multiplicarse por los regímenes presidenciales que iniciaron el salvajismo de matar. En 1968, Díaz Ordaz; 1994, homicidio de Colosio; Acteal 1997, con Cedillo y Aguas Blancas y la embestida militar contra los zapatistas de Chiapas; Calderón, quien sacó de los cuarteles a los soldados y marinos para la pésima estrategia contra la violencia que encabeza el narcotráfico, y que Peña ha seguido para llevar a los mexicanos al punto de la guerra jovesiana de todos contra todos. En la visita de los relatores de la ONU y la CID, en la jornada está publicado el 5 de junio de 2018, como narra Emir Olivares Alonso, el reporte es que la violencia contra los periodistas en el marco de la violencia general del país es otro dato sangriento. De manera que solo durante el peñismo van 18 homicidios de comunicadores, 20 se fueron de sus lugares de origen, otros tantos han solicitado asilo y muchos periódicos han cancelado su publicación. Y los que permanecen en Tamaulipas, Veracruz, Guanajuato, etcétera, ya no publican información sobre la violencia porque sus periodistas han recibido amenazas que los sicarios cumplen con toda la impunidad. En la confusión e identificación de Estado con gobiernos y funcionarios, responsabilizan al Estado de lo que debe imputárseles únicamente a gobernantes y delincuentes. Los homicidios a reporteros que cumplen con su deber consecuentemente con la ética democrática de ejercer su profesión, investigando en sus fuentes y los hechos todo cuanto debe estar informada la opinión pública, individual y colectiva. A ellos, la violencia sangrienta también los elimina. Contra el refrán de que a los mensajeros no se les impide su labor, son cientos de mexicanos dedicados al periodismo que se suman a los miles que han sido asesinados en todo el país por la incompetencia de Peña y su grupo, que no ha sabido cómo resolver ese problema. Difiero en la última frase, que ha sabido, diría yo, que ha sabido acrecentar el problema, porque esa era la intención. Es una barbaridad los datos que da, es una barbaridad, y de verdad, en serio, se van a ir de rositas, no los van a tocar. No los van a tocar, a ninguno de ellos. ¿Cuándo veremos un presidente de estos que se mencionan aquí en la cárcel? Todos tendrían que estar, todos, los 7 que se mencionan aquí tendrían que estar en la cárcel, los 7. Se los dejo ahí, saludos.